Bien, en esta semana toca abordar lo que son las funciones de agregación. Ese es el contenido de la semana 11. Bien, bueno, las funciones de agregación en SQL permiten realizar operaciones sobre un conjunto de datos. A estas funciones de agregación también se les llama funciones de grupo. Las funciones de agregación básicamente son estándares entre diferentes sistemas de gestión de bases de datos. Es decir, estas funciones de agregación que vamos a abordar o que vamos a analizar se pueden utilizar en diferentes sistemas de gestión de bases de datos, tales como SQL Server, MySQL, Oracle, entre otros sistemas de gestión. Y son bastante sencillas de utilizar. Vamos a empezar con la primera, que es la función de agregación count. La función de agregación count básicamente lo que hace es contar el número de filas seleccionadas en una determinada consulta. Es decir, lo que va a hacer es devolver el número de filas o el número de registros que tenga en este caso una determinada consulta. La sintaxis en realidad básicamente no difiere de lo que ya hemos venido utilizando. Lo único obviamente es la utilización, en este caso de la función count. No olvidemos que es una función dentro de un programa, como ya hemos visto anteriormente cuando hacíamos algo de programación en otros lenguajes o en otras plataformas de desarrollo. Hemos visto que una función básicamente es una unidad de código a la que nosotros podemos pasarle uno, dos, tres parámetros, n parámetros, o en este caso a lo mejor hay funciones que no se les pasa parámetros, pero que siempre devuelven un resultado. Entonces en este caso la función count lo que hace es devolver el número de filas que están involucradas en esta consulta. Entonces la estructura de la instrucción select como tal no va a variar, es la misma, lo único es el uso de la función count. Entonces vamos a hacerlo con un ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio donde plantea mostrar el número de clientes registrados en el sistema, es decir, cuántos clientes tengo en el sistema. Entonces, ¿de dónde recupero los datos? Obviamente de la tabla cliente, porque es de clientes. ¿Qué datos necesito mostrar? Necesito el número de clientes. Entonces, en este caso, la consulta podría quedar de esta manera: select count asterisco. Aquí puede ir el asterisco, también puede ir en un campo, ¿no? Cualquier campo va a ser indiferente, igual va a dar el mismo resultado. Count asterisco, el alias, número de clientes, from cliente. Entonces, si nosotros ejecutamos esta línea, vamos a ingresar al sistema de gestión. Bueno, veo que hay algunas bases de datos, eso me llena de mucha satisfacción, se ve que están practicando. Entonces, tenemos acá las tablas de la base de datos pedidos. Vamos a abrir una nueva consulta para hacer la explicación. Entonces vamos a pegar la instrucción, ¿verdad? Select count número de clientes, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar y me va a devolver el número de clientes, que en este caso es 8. Si usted quiere hacer alguna comprobación, vamos a suponer select asterisco from clientes. Vamos a hacer una comprobación. Entonces, como usted puede ver, tenemos 8 clientes registrados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo que nos devuelve la función es el número 8, o sea, hizo un conteo de todos los clientes, ¿verdad? Así de simple, así de sencillo. Muy bien, aparte de la instrucción count o de la función count, nosotros tenemos otra función que es la función de agregación min.
¿Qué es lo que devuelve min? Devuelve el valor mínimo del campo que especificamos. En este caso, la sintaxis es similar, simplemente lo que cambia es la palabra min, y aquí sí especificamos un campo desde una tabla o una vista, ¿verdad? Entonces vamos a ver, mostrar la fecha del cliente más antiguo registrado en el sistema. ¿De dónde recupero los datos? De la tabla cliente. ¿Qué datos necesito tomar? La fecha de ingreso más antigua, ¿verdad? Entonces la consulta podría quedar de esta manera, ¿verdad? Vamos a copiar la consulta. Tenemos acá. Vamos a pegar la instrucción. Fecha del cliente más antiguo. Vamos a ejecutar. Bueno, aquí hay un pequeño error. Ahí sí. Fecha de ingreso, ahí. Bien, entonces miren, tenemos aquí nuevamente estoy haciendo una consulta general para que ustedes puedan ver, y acá tengo la instrucción min. Entonces la fecha del cliente más antiguo es 22 de julio de 2013. Entonces, si ustedes pueden comprobar acá, efectivamente este es el cliente más antiguo, el mismo que fue ingresado el 22 de julio del 2013. El resto de clientes son de 2014, 2015, 16, 17, 18 y 19. Entonces la función me está devolviendo la fecha mínima, por eso es min, ¿verdad? Así de simple funciona la función min. Entonces por aquí tenemos la función de agregación max, que al contrario de min, en vez de devolver el mínimo, devuelve el valor máximo del campo que especificamos. La instrucción básicamente a nivel de su sintaxis es igual, solamente cambia el nombre de la función. A continuación vamos a mostrarlo con un ejercicio, ¿no? Mostrar el sueldo más alto que gana un empleado en la empresa. ¿De dónde recupero los datos? Bueno, ya ahora desde la tabla empleado. ¿Qué datos necesito mostrar? Es el sueldo más alto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso de esta instrucción, que en este caso pues ya plantea la aplicación de la instrucción de la función max, ¿verdad? Vamos a hacer acá from empleado para que nosotros podamos hacer la verificación. Lo estoy haciendo para que podamos comprobar que efectivamente la función está cumpliendo su trabajo. Entonces vamos a ejecutar. Aquí tenemos el sueldo más alto, que en este caso es 1200, ¿verdad? Efectivamente nosotros acá comprobamos en esta columna, si vamos a buscar cuál es el sueldo más alto, vemos que el mayor sueldo que pagamos es de 1200. El primero es, 989, 500, 655, 800, 400, 600. Por lo tanto, el más alto es este de aquí, ¿verdad? El de 1200. Entonces, ese 1200 es el que está devolviendo la función max. Aquí está. Entonces, así de simple funciona esta función de agregación. Además de eso, nosotros tenemos la función sum, que básicamente lo que hace es devolver la sumatoria de los valores o en el campo, ¿no?, que especificamos. Entonces la instrucción a nivel de su sintaxis es igual, solamente cambia el nombre de la función. Y acá tenemos un ejercicio, ¿no?, donde pedimos mostrar el total de sueldos que debe pagar la empresa entre todos sus empleados. Entonces tenemos de dónde recupero los datos de la tabla empleado. ¿Qué datos necesito mostrar? La suma total de sueldos. Entonces acá tenemos la instrucción select sum. Lo que voy a sumar es el sueldo. Tengo el alias correspondiente y desde empleado, ¿verdad? Entonces vamos acá. Vamos aquí. En el sueldo. Vamos a cambiar las comillas dobles. Y listo. Entonces tenemos que la suma total de sueldos que paga la empresa o paga la organización, en este caso es de 5.144.
Lo que hizo la función sum fue sumar esto de acá. 989 más 500 más 655 más 1200 más 800 más 400 más 600. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, va a dar este valor de acá, 5144. Entonces, así de simple se utiliza la función sum. Bien, así como hay una función sum, también hay otra función que es la función AVG o average, que significa promedio. Entonces devuelve el promedio de los valores campo que especificamos, ¿verdad? Entonces acá está, AVG campo, la sintaxis es la misma y acá tenemos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Mostrar el promedio de sueldos que paga la empresa entre todos sus empleados. ¿De dónde recupero los datos? De la tabla empleado. ¿Qué datos necesito mostrar? Promedio de sueldos. O sea, en promedio, ¿cuánto ganan los empleados? Entonces, vamos a copiar. Y acá tengo, voy a pegar. Voy a reemplazar estas comillas dobles. Y vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta función average? Lo que hizo fue sumar estos sueldos y los dividió, en este caso, para 7, perdón, ¿no? Para 7 registros y le dio el promedio de sueldos que es 734,85. Es decir, la empresa en promedio de sueldos paga 734,85 a sus empleados a nivel de toda la organización. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tenemos a nivel de funciones de grupo, funciones de agregación. Son bastante fáciles de utilizar. Sin embargo, las funciones de agregación se utilizan también como complemento cuando vamos a hacer consultas de grupo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en cuanto al uso y funcionamiento básico de estas funciones, eso sería todo. Entonces, de mi parte, eso es todo en esta oportunidad y hasta la próxima.